Mi prometido y yo decidimos visitar un antiguo pueblo fantasma en Utah. Los últimos edificios del pueblo colapsaron en la década de 1930, así que no quedó nada excepto algunas ruinas en una colina empinada. Para llegar a lo que quedaba del pueblo, tuvimos que subir a pie la ladera. Mi familia siempre ha estado abierta al paranormal, y yo he tenido mis propias experiencias extrañas, así que me intrigaba la idea de visitar un pueblo fantasma. Al salir del coche, sentí una presencia inmediata e intensa, como si algo poderoso estuviera con nosotros. La sensación me inquietó profundamente, aunque no pude precisar por qué. La atmósfera solo se volvió más espeluznante a medida que ascendíamos la colina. Tumbas salpicaban la ladera, cada una rodeada por pequeñas cercas blancas. La primera tumba que encontramos pertenecía a una niña pequeña, sin información ni nombres. Más adelante, vimos más tumbas, muchas marcadas solo por piedras. Después de un rato, decidimos regresar, pero a mitad del descenso, sentí una abrumadora sensación de que alguien caminaba a mi lado. Seguía mirando por encima del hombro, pero no había nadie. Lo dejamos pasar una vez que llegamos a casa, pero cuando llegamos, notamos que la puerta del garaje estaba abierta. Supuse que mi mamá la había dejado abierta, pero cuando le preguntamos, dijo que no había estado en casa y que siempre usa la puerta principal, ya que no tiene un abridor de garaje. Esto fue extraño, pero traté de no darle mucha importancia. Unos días después, estaba en casa sola con nuestros hijos, mientras mi prometido estaba en el trabajo y mi mamá estaba fuera. Mi bebé de 6 meses, Trayden, y yo fuimos a mi habitación para una siesta. Tenía el monitor de bebés encendido, con la otra pantalla en la sala. De repente, escuché a un bebé llorar por el monitor, pero cuando revisé, Trayden aún dormía profundamente en su cuna. El sonido me recordó la tumba de la niña que habíamos visto en el antiguo pueblo. Al día siguiente, nos aseguramos de que la puerta del garaje estuviera completamente cerrada antes de salir de la casa, pero cuando regresamos, estaba abierta de nuevo. Molesta, pensé que mi mamá podría estar jugando una broma, pero negó haber tocado el garaje. Los incidentes solo se volvieron más extraños desde entonces. Una noche, escuchamos la puerta del garaje abrirse sola, y mi prometido bajó para revisar, pero no parecía haber nada fuera de lugar. Cada vez, la puerta estaba abierta cuando regresábamos, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por asegurarnos de que estuviera cerrada. Esa noche, mientras yacía en la cama, luchaba por dormir. Estaba enviando mensajes a una amiga que se había mudado recientemente cuando escuché lo que parecían pasos corriendo. Al principio, pensé que era solo la lluvia y el trueno afuera, pero luego recordé el pequeño agujero en el techo fuera de la puerta de mi dormitorio que conducía al ático. Sentí una creciente sensación de pavor, especialmente cuando Bentley, mi perro, comenzó a gruñir hacia la oscuridad cerca de la entrada. Cada noche, estos extraños sucesos continuaron alrededor de las 3 a.m., y eventualmente, empecé a escuchar sonidos de una caja de música, 3 notas distintas que se repetían. No había nada cerca que pudiera haber hecho esos sonidos. Las luces parpadeaban aleatoriamente, y a veces escuchaba golpes en la puerta o en la ventana de la cocina, aunque nunca había nadie cuando miraba. Un día, un vaso de vino que estaba seguro en el mostrador voló al otro lado de la habitación, golpeando la pared sin que nadie estuviera cerca. Durante unos 6 meses, las cosas estuvieron relativamente tranquilas, pero luego, esta noche, todo comenzó de nuevo alrededor de las 3 de la mañana. Mi hija no se sentía bien, así que había estado durmiendo en mi cama. Me desperté sobresaltada por un sueño en el que corría por Suiza y sentí como si alguien estuviera sentado a mi lado en la cama. Cuando abrí los ojos, vi una figura en el pasillo oscuro más allá de la puerta abierta de mi dormitorio. Parecía mi hija, envuelta en su manta favorita, sentada en la cama. Curiosa, extendí la mano y sentí un hombro sólido debajo de la manta. Justo en ese momento, escuché la voz de mi hija desde el otro lado de la habitación,
diciendo, «Sí, estoy bien, mamá». Solté un jadeo y rápidamente retiré mi mano mientras la manta se derrumbaba, y en ese breve momento pensé que vi una figura oscura deslizándose silenciosamente bajo la cama. Trataba de decirme a mí misma que estaba soñando o medio dormida, pero la experiencia se sintió tan real. Dejé la luz de la mesita de noche encendida para sentirme más segura. Espero que lo que pasó fuera solo una extraña trampa de mi mente cansada, aunque la sensación de ser observada no me ha dejado por completo. Hace aproximadamente 4 años, cuando mi novio y yo aún estábamos saliendo, mi hermana nos invitó a bucear en una cantera con agua azul cristalina. El agua era famosa por ser limpia y hermosa, y había rumores de que si buceabas lo suficientemente profundo, podrías ver un helicóptero hundido y un autobús escolar. Sonaba como una aventura, así que decidimos acampar allí por la noche. Al principio, nos lo pasamos genial haciendo snorkel en las aguas poco profundas. El agua era increíblemente clara, pero oscura y espeluznante a medida que descendía a profundidades de aproximadamente 20 metros. Aprendí rápidamente que tenía miedo al agua profunda. Algo en el agua inmóvil y oscura me resultaba muy inquietante. Más tarde, mi novio y yo regresamos a nuestro campamento, que estaba en una colina con césped lejos del camino principal. Mientras montábamos, notamos otro campamento al otro lado del campo, pero las personas no estaban a la vista. Cuando finalmente regresaron, estábamos asando perros calientes junto al fuego. Parecían ir directamente a la cama. Mientras hablábamos alrededor del fuego, notamos una figura parada en la cima de la colina, observándonos. No podíamos distinguir mucho con la luz del fuego, pero estaba claro que nos estaba mirando directamente. Permanecieron allí lo que pareció una eternidad. Luego caminaron lentamente colina abajo y desaparecieron entre los árboles. Mi novio y yo estábamos ambos inquietos, pero lo dejamos pasar y eventualmente regresamos a nuestra tienda. Esa noche, no pude quitarme la sensación de estar siendo observados. Después de un periodo de silencio, mi novio de repente preguntó, ¿sientes que no estamos solos aquí? Sentí un escalofrío, pero traté de reírlo. Ambos nos quedamos en silencio por un rato, escuchando los sonidos afuera. Luego, de la nada, vimos la misma figura caminando a través del campo en nuestra dirección. Esta vez no dudamos. Reunimos nuestras pertenencias en silencio y nos metimos en el coche, con el corazón acelerado. Nos alejamos, dejando el resto de nuestro equipo atrás. Una vez de vuelta en la carretera, miramos por el espejo retrovisor, pero la figura había desaparecido en la oscuridad. Pasamos la noche en un hotel cercano y regresamos por la mañana para recoger nuestras cosas, sintiéndonos afortunados de haber seguido nuestro instinto y habernos ido. Cuando tenía 19 años, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de guitarras en mi vecindario. Ocasionalmente, daba clases de guitarra a niños. Un día, un hombre de finales de los 50 entró a la tienda y preguntó si podía enseñar a tocar a su hija de 12 años. Explicó que ella estaba muy emocionada por aprender, así que acepté con gusto. Le di mi correo electrónico para que pudiéramos organizar sus lecciones. Pero luego, insistió en que sería más fácil si tomaba su número de teléfono en su lugar. En ese momento, no le di mucha importancia, pero poco después, comenzó a llamarme y enviarme mensajes de texto sin descanso. Sus mensajes eran extraños e inquietantes. Necesito hablar contigo. He estado pensando en ti. Empecé a sentirme cada vez más incómoda. Finalmente, le envié un mensaje de texto pidiéndole que solo me contactara si era para programar lecciones para su hija, pero él ignoró mi mensaje y continuó llamando. Como era mi trabajo contestar el teléfono de la tienda y revisar las guitarras, él tenía una manera fácil de comunicarse conmigo. Cuando reconocía su número, colgaba inmediatamente, pero él volvía a llamar de inmediato. Cuando estaba ocupada, otra persona respondía,
y él preguntaba por mí por mi nombre. Tenía miedo de mencionarlo a mi jefe porque era mi primer trabajo y no quería parecer que no podía manejarlo. Además, me preocupaba que pensara que lo había alentado al darle mi información de contacto. Una noche, salí del trabajo y vi al hombre en el estacionamiento. Se acercó a mí y me dijo que había estado esperando para hablar. Me quedé paralizada. Me di cuenta de que debe haberme estado observando ya que conocía mi horario. Afortunadamente, llamé a mi papá antes de que terminara mi turno, y él estaba allí para recogerme. Me apresuré hacia el coche de mi papá, le conté todo lo que había pasado, y él llamó inmediatamente a la policía. Desafortunadamente, como el hombre no me había lastimado realmente, no pudieron hacer mucho. Al día siguiente, mi jefe se enteró y prohibió al hombre de entrar a la tienda. Nunca lo volví a ver ni supe de él nuevamente, pero hasta el día de hoy, de vez en cuando pienso en lo afortunada que fui de que mi papá estuviera allí esa noche. Hace 2 años, mi novia y yo, ambos de finales de los 20, decidimos acampar un fin de semana en el Bosque Nacional Stanislaus, cerca de Big Trees, California. Esperábamos pasar tiempo rodeados de hermosos y altos árboles bajo un cielo nocturno despejado. El área era serena y exuberante, a solo 15 minutos del camino principal, pero se sentía increíblemente aislada. Llegamos temprano por la tarde, eligiendo un lugar junto al camino en la cima de una colina. En las horas que pasamos montando nuestro campamento, solo pasaron 4 autos, todos cazadores saliendo del bosque. Para las 7, el sol casi se había puesto, proyectando largas sombras, y el aislamiento del bosque se sentía tanto pacífico como extrañamente espeluznante. Como campistas experimentados, conocíamos la importancia de almacenar la comida adecuadamente, así que después de la cena, colgamos nuestra comida en una bolsa para osos. La noche fue increíblemente silenciosa, con solo el sonido de las brasas crepitantes del fuego. Después de un rato, nos acostamos sobre una manta para observar las estrellas, maravillándonos del cielo claro y estrellado. La vastedad del bosque a nuestro alrededor se sentía surrealista, haciéndonos sentir tanto pequeños como completamente solos. Finalmente, nos metimos en nuestra tienda para dormir, con solo la lona de lluvia cubriendo la parte superior de la malla. Me senté recta ya que la tienda apenas era lo suficientemente alta, y podíamos ver el contorno tenue de los árboles contra la luz de la luna a través de la malla. Aquí es donde las cosas comenzaron a sentirse verdaderamente inquietantes. Mientras leía en voz alta algunas historias sobre rituales sobrenaturales para entretener a mi novia, mencioné una en la que la gente afirma ver caras en espejos a las 3 a.m. si están lo suficientemente cansados o en el estado mental correcto. Era para divertirse ligeramente, pero un escalofrío recorrió mi espalda mientras hablaba, haciéndome sentir que estaba desafiando al destino. De repente, la lona de lluvia comenzó a moverse como si alguien la estuviera tirando lentamente hacia abajo. El sonido era sutil pero inconfundible. Nos giramos para mirarnos, con los ojos abiertos de par en par. Mi corazón se sentía atrapado en mi garganta, y estaba demasiado asustada para reaccionar al principio. Nos quedamos congelados, observando cómo la lona de lluvia se desprendía lentamente de la tienda hasta que quedó completamente separada, dejándonos expuestos bajo el cielo abierto. Después de unos segundos tensos, finalmente agarré mi linterna y la apunté hacia afuera, esperando ver algo o a alguien. Pero no había nada, solo oscuridad silenciosa. El miedo persistió, pero finalmente nos convencimos de dormir un poco. A la luz de la mañana, todo parecía un poco menos aterrador, pero aún no podía quitarme la sensación de la noche anterior. Mientras enrollaba la tienda, seguía mirando alrededor de los árboles. Justo cuando miré hacia atrás, escuché 2 golpes fuertes y distintos. Sonaban como un hacha golpeando un árbol, a unos 30 metros de distancia. Me giré, y mi novia me miró, igualmente sorprendida. Sin discutirlo, ambas dijimos, «Vamos».
Empacamos y nos fuimos tan rápido como pudimos. Una vez que estuvimos en casa, nos sentimos un poco más aliviados, pero seguimos cuestionándonos lo que había pasado. Hasta el día de hoy, no estamos seguros si fue solo el bosque jugándonos malas pasadas o si había algo más ahí afuera. Mi novia y yo decidimos hacer algo espontáneo hace unos meses cuando estábamos aburridos en casa, así que optamos por hacer una caminata. A ambos nos gustaba la idea de senderismo, aunque no lo hacemos con frecuencia. Ya era tarde por la tarde, quedando aproximadamente 1 hora de luz diurna, pero pensamos que aún podríamos explorar un sendero cercano antes del anochecer. Rápidamente nos pusimos nuestros mejores zapatos para caminar, llenamos nuestras botellas de agua y salimos de la casa. Luego, subimos en coche a las montañas, que son conocidas por tener una gran variedad de senderos. A medida que subes, los caminos se vuelven más remotos e interesantes, y normalmente nos quedamos en senderos cerca de la base de la montaña donde suelen estar otras personas. Pero esta vez, queríamos una experiencia diferente, así que subimos más alto a la montaña hasta un sendero que un amigo me había mencionado. Verificamos la hora y calculamos que tendríamos suficiente luz diurna para explorar la nueva área por un rato. Cuando llegamos al inicio del sendero, nos sorprendió no ver otros autos estacionados a lo largo del camino. Parecía extraño, pero pensamos que ya era tarde, así que probablemente la mayoría de las personas ya se habían ido. Decidimos continuar ya que nos quedaban unos 45 minutos de luz. El sendero comenzó con un descenso empinado por una colina, y para volver al mismo nivel, tuvimos que subir otra inclinación pronunciada. Después de llegar a la cima, el sendero se suavizó y fue más fácil de caminar, lo que nos permitió disfrutar del paisaje. Mientras caminábamos, vimos un coyote solitario fuera del sendero y algunos conejos cerca. Bromeé diciendo que el coyote estaba cerca y podría atraparlos, lo que me valió un empujón juguetón de mi novia. A menos de 1 milla de la caminata, encontramos un gran árbol caído que se había convertido en un puente sobre un lecho de arroyo seco. Decidimos hacer una pausa, subimos al árbol y tomamos algunas fotos. Después de unos 10 minutos, reanudamos la caminata, pero no habíamos avanzado mucho cuando mi novia escuchó algo moviéndose entre los árboles detrás de nosotros. El ruido nos asustó. Sonaba como un animal grande moviéndose por la maleza. Nos detuvimos un momento, un poco asustados, pero finalmente lo dejamos pasar y seguimos caminando. No mucho después, mi novia comenzó a sentirse cansada y sugirió regresar. Como se estaba oscureciendo, estuve de acuerdo. Dimos la vuelta, retrocediendo nuestros pasos. Después de pasar el árbol caído, noté que se me habían desatado los cordones de los zapatos. Usé el tronco del árbol para estabilizarme mientras los ataba. Al mirar hacia atrás por primera vez, vi a alguien. Un hombre vestido completamente de negro, caminando lentamente y con paso firme detrás de nosotros con la capucha puesta. Al principio no parecía muy extraño. Hacía frío, y mucha gente usa negro para senderismo. Me dije a mí mismo que no debía juzgar. Yo mismo uso negro a menudo. Se lo señalé a mi novia y aceleramos el paso mientras el sendero oscuro se volvía más inquietante. Pronto entramos en una parte serpenteante del sendero y perdí de vista al hombre, pensando que debía estar más atrás. Pero cuando doblamos una esquina y miré hacia atrás, lo vi de nuevo, esta vez mucho más cerca que antes. Había pasado de estar a unos 30 metros de distancia a solo 15 metros detrás de nosotros. Caminaba más rápido de lo que pensábamos. Sin decir una palabra, ambos empezamos a correr. Fue instintivo, y nos esforzamos al máximo, sabiendo que no queríamos que este hombre nos alcanzara. El sendero comenzó a bajar, y apenas podíamos ver la carretera a través de los árboles que se espesaban mientras la última luz se desvanecía. Ambos tropezamos varias veces, tropezando con rocas y plantas, pero seguimos adelante, demasiado asustados para detenernos o mirar atrás. Finalmente,
Llegamos al fondo y tuvimos que subir una colina empinada para regresar a nuestro auto. Con la adrenalina a tope, logramos subir la colina y llegamos al coche. Mientras luchaba con las llaves para desbloquearlo, sentí mi corazón acelerado, mi pulso fuerte en mis oídos. Tomé una respiración calmante al encender el motor y en el espejo retrovisor vi al hombre salir de la entrada del sendero. Su capucha se había caído hacia atrás, revelando una cara pálida y ojos que parecían vacíos. Estaba sin aliento, parado en la tenue luz de la linterna en el inicio del sendero. Apenas pude distinguir lo que sostenía en su mano, y no quise quedarme para descubrirlo. Puse el coche en marcha y aceleré. Mientras conducíamos, seguimos revisando el espejo retrovisor hasta que su figura se desvaneció lentamente en la oscuridad. Una vez que estuvimos a una distancia segura, condujimos directamente a la estación de policía y reportamos lo sucedido. Nos informaron que habían recibido informes similares de comportamientos inquietantes en los senderos de la zona, pero aún no habían identificado al individuo. Esta es mi historia sobre mi American Bully, que generalmente es temerosa de todo, así que no la veo mucho como una protectora. Sin embargo, anoche fue diferente. Mi novio trabaja en turnos nocturnos y usualmente llega a casa alrededor de las 4 de la mañana, y mi perro está acostumbrado a oír la puerta del garaje abrirse por la noche, momento en el que comienza a ladrar. A las 10:55 de la noche de anoche, de repente empezó a ladrar salvajemente y a correr por la casa. Al principio, pensé que estaba exagerando, pero luego escuché una serie de timbres de puerta y rápidos golpes en la puerta principal. Nuestra puerta principal no se usa generalmente, ya que siempre entramos por el garaje y vivimos en una comunidad cerrada, así que inmediatamente estuve en alerta. Al acercarme, escuché una voz afuera diciendo, «Ayúdame», mientras los golpes continuaban. Mi corazón latía rápido mientras me acercaba a la puerta, armada solo con mi perro. La abrí unos centímetros con el pestillo de cadena aún asegurado. Había un hombre mayor afuera, tirando repetidamente de la manija. «Ayúdame», dijo de nuevo, con el rostro luciendo desorientado. Mi perro comenzó a gruñir con un profundo y agresivo retumbo que nunca había escuchado antes. Cerré la puerta y le dije que llamaría a la policía. Él continuó sacudiendo la manija y tocando el timbre, todo mientras murmuraba, «Ayúdame». Cuando llegó la policía, lo encontraron todavía en mi puerta. Resultó ser un vecino del otro lado de la calle, que sufría de demencia y había salido de su casa, perdiendo el camino de regreso. Aunque me sentí terrible por asustar a su familia, no pude quitarme lo aterrador que había sido el encuentro. Esta experiencia me hizo cuestionar mis reacciones y las medidas de seguridad que tomo. Siempre pensé que estaría tranquila en una crisis, pero tener a un extraño en la puerta tarde por la noche me recordó que debería estar más preparada. Mi pareja y yo llevábamos casi 3 años juntos cuando rompimos en mayo de 2009. Nos habíamos mudado de Calgary a Toronto, y como no conocíamos a muchas personas en la ciudad, continuamos viviendo juntos como compañeros de cuarto. Un amigo de la escuela me invitó a ir de campamento y pescar por un fin de semana. Él creció en Flamborough, una hermosa zona con granjas, ríos y bosques densos, a aproximadamente 1 hora de Toronto. Era un lugar ideal para acampar y pescar a lo largo de Grindstone Creek, que era conocido por su buena pesca en algunas áreas. Terminamos montando el campamento en el campo de un agricultor junto a un bosque pintoresco, aunque no estaba exactamente permitido. Esa tarde, nos relajamos, pescamos y bebimos junto a una pequeña fogata mientras oscurecía. Asamos perros calientes y papas, disfrutando de una noche perfecta al aire libre. Alrededor de la medianoche, nos dirigimos a nuestra tienda de campaña. Mi amigo se quedó dormido rápidamente, pero yo me quedé despierta un rato, jugando en mi teléfono hasta alrededor de la 1:30 de la mañana.
Debo haberme quedado dormida porque lo siguiente que recuerdo es un ruido extraño y agudo como un ladrido. Medio dormida, traté de ignorarlo, pensando que podría ser algún tipo de animal a lo lejos. Pero el sonido persistió y se hizo más fuerte, como si se acercara a nuestra tienda. Sonaba como un ladrido extraño, casi humano, algo inquietante y no muy parecido a ningún animal que conocía. Desperté a mi amigo, contándole sobre el sonido, y susurramos sobre qué hacer. Como no teníamos nada para asustarlo, mi amigo decidió apuntar su linterna hacia afuera y gritar. Desabrochó la tienda y apuntó la luz hacia la oscuridad. Lo que sucedió después me heló la sangre. Las piernas de mi amigo de repente cedieron y cayó hacia atrás dentro de la tienda, con la cara pálida y los ojos abiertos de par en par. «Eso no es un coyote», susurró. «Es una persona». Parecía absolutamente aterrorizado, y supe que no estaba bromeando. Mi corazón latía con fuerza mientras los extraños sonidos continuaban, ladridos y gruñidos afuera. Con manos temblorosas, asomé la cabeza por la solapa de la tienda, y a medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, lo vi. Un hombre, con una gorra de béisbol y vestido de manera extraña, como si estuviera tratando de imitar a un animal. Estaba a solo unos metros, parado inquietantemente quieto. Debatimos nuestro próximo movimiento, decidiendo que necesitábamos asustarlo para que se fuera. Mi amigo gritó, y el ruido se detuvo abruptamente. El silencio colgaba en el aire. Escuchamos atentamente, y después de un momento, escuchamos pasos retirándose lentamente hacia el camino. Nos quedamos despiertos, en alerta, escuchando cada sonido hasta el amanecer. En cuanto apareció la primera luz, empacamos rápidamente y nos fuimos, con los nervios tensos. En el camino de regreso, apenas hablamos, atormentados por lo que había pasado y avergonzados por lo aterrorizados que habíamos estado. Hasta el día de hoy, aún no hablamos sobre ese encuentro. Nunca descubrimos quién o qué era ese hombre, pero la experiencia dejó un impacto duradero.